Ya les tomé su asistencia. A los que ingresaron antes de que iniciáramos, ya les tomé acá su asistencia. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 1. Siempre le damos gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos a través de estas plataformas y que permite que ustedes también se sigan formando y sigan creciendo en el ámbito académico y que la educación de ustedes no pare. Así que vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy, con las instrucciones que tenemos para la programación número 1. La programación ya está disponible en plataforma. Espero que ya la hayan ustedes descargado. Lo que van a realizar va a ser la técnica HPO. Esta técnica consta de 3 espacios. Estos 3 espacios nos van a ayudar a nosotros a seleccionar ciertas ideas principales. Por ejemplo, en el primer espacio nos dice 3 hechos que aprendí. Van a colocar ustedes 3 ideas principales o 3 datos que ustedes hayan aprendido o que les hayan llamado la atención del tema que vamos a trabajar. Eso en el primer espacio. En el segundo espacio, 2 preguntas que ustedes deban responderse o 2 preguntas que les hayan surgido a ustedes sobre el tema. Estas las van a colocar acá. Y por último, en el espacio número 3, van a colocar ustedes una opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema que se trabajó? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué se puede mejorar, por ejemplo, o alguna experiencia que ustedes hayan tenido también. Por eso la técnica se llama HPO, hechos, preguntas y opinión. Primero 3 hechos, 3 ideas principales. En el segundo espacio, 2 preguntas que ustedes hayan generado o que aún deban responderse. Y en el último espacio, una opinión. ¿Estamos claros con lo que van a realizar esta semana? No sé si me logran escuchar. Sí, señor. Sí, perdonen porque no sé por qué. Imagino que se cayó el internet acá en mi casa porque de la nada yo estaba hablando y ya no me aparecían ustedes acá. Bueno, no sé si quedó claro esto o lo repito. ¿Hay alguna duda sobre cómo lo van a realizar? No, señor. Gracias. Muy bien. Si tienen alguna duda, entonces me comentan. Perdonen que se haya cortado nuestra sesión. Bueno, antes de que nosotros entremos de lleno a nuestro tema, me gustaría que ustedes me comentaran qué aspectos conocen sobre la cultura maya. La cultura maya va a ser el tema que vamos a trabajar durante esta semana. Entonces me gustaría que ustedes me comentaran qué aspectos conocen sobre la cultura maya. Bueno, voy a empezar entonces a preguntarle, hoy que somos pocos, pues podemos todos aportar. Voy a preguntarle primero a Sofía. Sofía, ¿qué aspectos conoces sobre la cultura maya? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. La cultura, tal vez, sus tradiciones. Muy bien, sus tradiciones, que son muy peculiares, ¿verdad? Son muy características las tradiciones que tiene la cultura maya. Gracias, Sofía. Voy ahora con Carla. ¿Qué aspectos conoces sobre la cultura maya? ¿No está Carla? Sí, señor. ¿Qué aspectos conoces sobre la cultura maya? Que hicieron un calendario. Muy bien, ellos tienen su propio calendario. ¿Algo más? Muy bien. Ya nos mencionaron 2 aspectos, tradiciones y que tienen su propio calendario. Muy bien, gracias, Carla. Vamos ahora con Juana Isabel. ¿Qué aspectos conoces sobre la cultura maya?
Los números, muy bien, gracias, Juan Isabel. Voy ahora con Alfredo. Alfredo, ¿qué aspectos conoces sobre la cultura maya? Que tenían sus propias formas de comunicación. Muy bien, gracias, Alfredo. Tenían sus propias formas de comunicación. Vamos ahora con Kevin. Kevin, ¿qué aspectos conoce de la cultura maya? Sus rituales, Muy bien, sus rituales, gracias, Kevin. Ahora vamos con Eddie. Eddie, ¿qué aspectos conoce sobre la cultura maya? Su idioma, Su idioma, muy bien. Muy bien, todos tenemos al menos una idea de qué es la cultura maya o qué involucra la cultura maya. Todo lo que ustedes mencionaron, pues es muy cierto, tiene ciertas tradiciones, tiene un propio calendario, también los números. Este sistema numérico que ellos crearon también es muy peculiar y son cuestiones que otras culturas no cuentan con ello, al igual que el idioma o la lengua de ellos, que también es un concepto bastante amplio. La cultura maya pues es una de las más destacadas y una de las culturas que es de las más desarrolladas. Esto nace en una época preclásica, es donde se empieza pues a notar la presencia de este tipo de cultura, ¿verdad? O al menos en los registros eso es lo que se tiene. La cultura maya se va a dividir en distintas épocas. Tenemos época preclásica y posclásica. Desde ahí podemos nosotros dar pie a todos y a todo lo que conocemos hoy de ellos. Esto es uno de los pueblos más destacados de los pueblos mesoamericanos precolombinos. Es una cultura bastante antigua y es un privilegio que todavía nosotros podamos ver ciertos aspectos de esta cultura en la actualidad. Los pueblos mayas, pues como les comentaba, se desarrollaron en diversos aspectos. Ustedes ya lo comentaban, tienen culturas, tienen rituales, tienen un calendario, tienen un sistema numérico y también lograron realizar un sistema de escritura. Este sistema pues es muy completo y se pudo ver en toda América precolombina y también dejaron un legado importante en materia artística. Como ustedes saben, también los mayas se caracterizaban mucho por su arquitectura, por su matemática, por su astronómica y por su ecología, porque ellos tenían un respeto muy especial hacia la madre naturaleza y a todo lo que ello conllevaba. Esas son algunas de los aspectos más importantes que nos ha dejado la cultura maya. Los mayas también fueron una cultura muy dominante, más que todo en la región en donde ellos se ubicaban. Abarcaron casi la totalidad del territorio mesoamericano y también mantenieron relaciones dinámicas con todas las culturas locales. En el lugar en donde ellos se desarrollaron, también existían otras culturas, por ejemplo, mixtecos u olmecas, y también pues llevaban una relación amistosa y dinámica dentro de estos mismos territorios. Los pueblos mayas pues surgieron del continente mesoamericano. Consideraron que le consideró como una de las 6 cunas de la humanidad, porque la cultura maya era bastante grande y era bastante extensa. Llegaron a expandirse a lo largo del territorio que hoy abarca el sureste de México y el norte de Centroamérica y la totalidad de la península de Yucatán, también la totalidad, perdón, de Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. Es decir, que la cultura maya estaba presente casi en toda Centroamérica y en partes también de México. Esos eran los territorios que este pueblo, donde se podía ubicar a esta cultura. La historia de la cultura maya se va a dividir en 3 épocas o en 3 etapas. La época preclásica, la clásica y la posclásica. En la clásica tenemos que va del año 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. En este periodo, en esta época, se dan los primeros vestigios del pueblo, es decir, que se empiezan a tener registros sobre él y también se dan los primeros asentamientos. Lentamente se van convirtiendo en las primeras grandes ciudades de la región y en las primeras grandes ciudades de esta cultura. El último lapso de este periodo, que fue llamado preclásico tardío, se produjo el primer florecimiento de la cultura de los mayas. Su primer colapso se dio en el siglo I después de Cristo. Muchas de las ciudades fueron abandonadas después de esto y aún se desconocen las causas. No hay registro de por qué en el siglo I ellos tuvieron este colapso. Eso fue en el periodo preclásico.
En el clásico, este va de los años 250 a los 900 después de Cristo, en el cual va a ocurrir un renacimiento de esta cultura y también va a equiparar lo que se vivió en Europa luego de la Edad Media, a todo este caso, Grecia de la Antigüedad Clásica. Durante este periodo se van a producir grandes y sangrientas guerras porque ya empieza a intervenir Europa en varios de sus territorios. También eventualmente se produjeron algunos colapsos políticos y abandonos de ciudades. De igual forma como pasó en el periodo clásico, preclásico, en el siguiente también se ocurrieron y tuvieron que enfrentar ciertas crisis. En el postclásico, este es el que va de los años 950 a 1539 después de Cristo, más o menos durante el cual perduraron los vestigios de esta cultura maya en ciudades ubicadas. Acá ya pudieron perdurar la cultura, pues ya se asentó de una manera permanente en un lugar y en territorios elevados, cuya organización en diversos estados mayas obedeció a un consejo de reyes y de reinas que habían colocado los colonos españoles. Colonos españoles quiere decir ciertos habitantes de una comunidad, pero que no son nativos de ellas. Cuando los mayas pues llegaron a ciertos lugares para poder ubicarse a ciertos territorios, los colonos españoles eran quienes nombraban a un rey, por ejemplo, o a un gobernante de estas culturas. Esto fue lo que pasó en el periodo postclásico. Estos tres periodos nos van a ayudar a nosotros a poder ir comprendiendo cómo fue que ellos se ubicaron en un solo lugar y también todas aquellas situaciones que tuvieron que enfrentar. Vemos que en el preclásico lo más sobresaliente es que tuvieron un colapso y que tuvieron que abandonar varias ciudades y que aún se desconocen las causas. En el clásico podemos ver que como ya había intervención de Europa en la Edad Media y de Grecia, ellos ya tuvieron ciertas guerras y tuvieron algunos enfrentamientos, hubieron algunos colapsos políticos y también abandono de algunas ciudades. Eso en el clásico. En el postclásico podemos ver que ellos pudieron establecerse en un lugar siempre y cuando bajo el orden que tenían ya dictado los españoles. Estas son las tres etapas que tiene la historia de la cultura maya. No sé si vamos bien hasta el momento o hay alguna duda. No hay ni una duda, señor. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco de cuál era la organización política que ellos tenían. A diferencia de otras culturas también, como los aztecas o los incas, no formaron un sistema político central o de un único estado o de un único reino como lo habían hecho estas otras culturas. Esto se asemejaba más que todo a la convivencia de estados que ellos tenían y a la convivencia de territorios. No se marcó un único estado o un único reino, sino que todo era prácticamente una convivencia donde convivían varios estados y varios territorios. Eventualmente, pues se lograba, tenía un dominio regional temporario. También uno de los aspectos importantes de esto es que acá se tenía un rey que era impuesto por voluntad divina, es decir, que lo podía nombrar un sacerdote o alguien que fuera la representación de la iglesia, por ejemplo, o de un dios supremo. A partir de ahí salía una élite política. La élite política pues nos hace referencia a que habían ciertos gobernantes o ciertas personas que estaban después del puesto que tenía el rey, por lo que también se daban ciertas intrigas y alianzas entre ciertas castas, entre ciertos grupos sociales. Inicialmente la sociedad maya se dividía entre una élite dominante, que era pues donde estaba el rey o los gobernantes, y la masa de plebeyos, todas aquellas personas que simplemente eran trabajadores o que no tenían ninguna relación con el poder político que se manejaba. Un orden que sostenía en base a la fuerza militar y a la tradición religiosa. Cuando ya surgió una organización política de los mayas, pues ya estaba involucrada la iglesia y una parte de los españoles. Por esto se nombraba un rey que podía ser impuesto, por ejemplo, por un sacerdote, y después pues ya se formaba una élite política donde muchas veces también habían españoles y después pues ya estaba toda la población en general.
Sin embargo, después del crecimiento y de que también esta cultura se fue desarrollando, en los estados mayas se permitió el surgimiento de clases económicas y políticas que fueron un poco más complejas, que distinguió a sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos y funcionarios del resto del campesinado y de la servidumbre o de los esclavos. Luego de que la cultura fue creciendo y que los territorios pues fueron más grandes, ya hubo una cierta división de clases económicas y políticas. Por ejemplo, ya había una clase de sacerdotes, habían grupos de sacerdotes, habían grupos de soldados, grupos de artesanos y ciertos funcionarios que no eran tomados como parte, por ejemplo, de la servidumbre o el campesinado, como se le llama acá, o de esclavos, sino que tenían otro nivel. Acá tenemos una imagen donde tenemos que primero obviamente estaba el rey, después podíamos notar que estaba esta élite política, podemos nombrar que serían estas dos pirámides que están acá, luego pues ya venían las demás personas como artesanos, campesinos, soldados, por ejemplo, alguna otra persona que se dedicara a algo diferente y por último estaban los esclavos. Esta era la organización que ellos tenían dentro de su cultura. Como parte también habían ciertos conflictos militares que ellos tenían. En este periodo, esto sucedió en el periodo postclásico, tenemos que los mayas acá fue cuando comenzaron a usar arco y flecha. Además que también empezaron a utilizar lanzas, cerbatanas, espadas, por ejemplo, y también todo esto con la finalidad pues de poder defender ciertos territorios. Acá fue cuando ya empezaron conflictos político-militares a lo largo de su historia. Los reinos mayas competían entre sí por predominancia y la cultura bélica era central en su concepción del mundo, la humillación o sacrificio de guerreros vencidos, así como la recompensa de los grandes luchadores por parte de los cuerpos caídos eran prácticas comunes. Cuando ellos pues tenían algún tipo de enfrentamiento, consideraban esto, ¿verdad? El sacrificio de los guerreros que pues habían sido vencidos y la recompensa a aquellos pues que se habían sobresalido dentro de esa batalla. Eso era algo muy común para ellos, es decir, que no se les daba la importancia o no se le tomaba en cuenta los derechos que tenía cada persona, ¿verdad? Los guerreros vencidos pues eran para ellos, significaban un sacrificio y aquellos pues grandes luchadores, como dice acá, o que eran sobresalientes dentro de estas prácticas, pues eran recompensados o eran reconocidos. Sus armas, pues como les decía, estaban cerbatanas, arcos, flechas, espadas, lanzas largas, todo esto con el fin de también poder ellos triunfar en aquellos conflictos que tenían. Muchos, como dice acá, eran porque competían ciertos reinos, entre otros, por cierta predominancia, es decir, simplemente por ver quién podía predominar más territorio. También en base a esto, también empezó a surgir más la cacería, que era una de las prácticas que ellos también tenían. Ahora tenemos la arquitectura maya, que es una de las características tal vez más comunes o que más se conocen sobre esta cultura. Los templos pues ocupan un papel muy importante dentro de su cultura. Quien no ha visto, aunque sea en fotos Tikal, por ejemplo, o ciertas ruinas que aún quedan, que son parte de esta cultura y que aún actualmente nosotros podemos visitar, y esto nos da también la oportunidad de poder ver de cerca y tener esta conexión con nuestros antepasados. Las ciudades mayas pues van a variar considerablemente su arquitectura. Si se dan cuenta, no todas las ruinas que tenemos actualmente van a coincidir. Cada una tiene características semejantes, pero todas son diferentes. Cada estilo pues iba a depender de los materiales disponibles y la zona en la que estaban, también de la preferencia de la élite o de los gobernantes, cuyos edificios eran siempre los más duraderos. Los templos también ocupaban un lugar muy importante, así como también los palacios de los gobernantes, la casa de la plebe que hacían con materiales más blandos y por eso no perduraron. Por lo que muchos ignoramos cómo vivían respecto a esta clase social. Las ruinas o los edificios que tenemos hoy en día posiblemente pues sean
templos o palacios que utilizaban los gobernantes, porque estos eran los que se construían con un mejor material, con la finalidad pues de que estos perduraran por más tiempo. Esa es una de las características de la arquitectura maya. ¿No hay dudas hasta dónde vamos? No, señor. Gracias. Los mayas también desarrollaron su tipo de escritura. También solían escribir en vasijas, en murales y en estelas. Los mayas lograron el sistema de escritura más avanzado en toda América precolombina, cuyos inicios están entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, en la costa del actual Guatemala. Su sistema era muy semejante a la escritura ísmica en base a logogramas, también mesoamericana, por lo que se sospecha que surgieran en paralelo, es decir, que surgieran casi al mismo tiempo. Los mayas lo usaban para escribir en vasijas, murales y estelas. Ellos también desarrollaron un propio sistema de escritura, que son acciones pues, que no todas las culturas lograron desarrollar. Sin embargo, ellos lograron desarrollar una arquitectura muy característica y una escritura también muy avanzada para la época en la que ellos se encontraban, ya que utilizaban ciertos logos o ciertos jeroglíficos para poder comunicarse y para también poder hacer que perduraran ciertos relatos sobre ellos. Y acá una de las características más importantes que tienen, que ustedes también mencionaron, era que los mayas crearon su propio sistema numérico. La base de este sistema numérico es el 20. Este pues ya saben que consiste en rayas, puntos, para poder llegar a representar una cifra. Y esto fue de una absoluta innovación porque también ellos lograron o añadieron el signo para representar el cero. Esto también era algo que innovó prácticamente el territorio en el que ellos estaban. Esto a menudo se considera un aporte maya a la humanidad, si bien pudo haber sido antecedido por el sistema de los babilónicos. Este sistema maya de numeración, si se dan cuenta, es muy completo. En base a que nosotros conozcamos los signos primarios, podemos desarrollar cualquier tipo de número a través de este sistema. Entonces es un sistema bastante completo y también tienen esta característica de que ellos añadieron un signo para poder representar el cero. Otra de las características que ustedes también mencionaron fue la lengua maya. La mayoría de los textos mayas que salieron en el periodo clásico fueron encontrados en Solchiclásico. Ese era un tipo de idioma. Este idioma era hablado por los mayas en diversos territorios. El proto-maya ancestral habría derivado también de un conjunto de lenguas mayas que obedecían a distintos reinos en las que se hablaban. Ahí existen distintos tipos de lenguaje, de idiomas o de lenguas mayas que todavía se utilizan en la actualidad. Unos pues surgieron en base al protomaya, otros al solchiclásico, donde ya conforme se fue avanzando pudieron ir evolucionando estos idiomas y algunas palabras pues podían cambiar, habían algunas variaciones dentro de estas. Si nos damos cuenta, las características principales de la cultura maya puede ser su lengua, su arquitectura, su escritura y su sistema numérico o las matemáticas, como ustedes le quieran llamar, son cuestiones que sobresalen dentro de esta cultura porque, como les comentaba, no todas las culturas lograron desarrollar un propio sistema numérico o un propio idioma. Los idiomas mayas aún en la actualidad se siguen hablando y se hace una lucha porque estos no se pierdan, sino que puedan seguir de generación en generación. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta? No, señor. Muy bien, gracias. Antes de terminar entonces nuestra clase del día de hoy, vamos a anotar aquí en el chat de Zoom qué dato les pareció interesante sobre la cultura maya. ¿Algún dato que ustedes les haya parecido interesante o que sea una de las características que más les llamó la atención? Lo van a anotar acá en el chat y yo acá les voy a ir dando lectura. Esto me va a ayudar para que yo les pueda confirmar acá su asistencia. Entonces anotamos qué dato les pareció interesante sobre la cultura maya. Si por ejemplo su arquitectura, su escritura, la variedad de lenguajes que tiene o de idiomas, también su sistema numérico, por ejemplo, o su organización política. Entonces me la van a escribir acá en el chat y yo les voy a ir dando lectura. Tenemos aproximadamente 5 minutos para realizar esta actividad.
Muy bien, Isabel nos dice que el idioma hablado por los mayas era diverso. Muy bien, gracias Juana Isabel. Kevin David nos dice, me pareció interesante su escritura y su organización política. Muy bien. Alfredo nos dice su organización política. Sofía nos dice su idioma. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Lisandro nos dice su escritura. Carla nos dice su arquitectura. Muy bien. Eddie nos dice que le parece interesante su arquitectura. Muy bien. Muy bien. Leslie nos dice, me gustaron los números mayas, su escritura, arquitectura y sus idiomas. Muy bien. Melissa nos dice la arquitectura. Muy bien. Creo que alguien quiere entrar. Muy bien, entonces si ya todos comentamos, todo lo que ustedes comentan es interesante. Esto lo realizamos para que ya tengan al menos una idea de lo que van a realizar ustedes. Muy bien, Kevin me dice, me pareció interesante su escritura. Muy bien, ya tienen acá un concepto que pueden utilizar para la técnica o la tarea que tienen que realizar. En los hechos, pues pueden escribir eso que a ustedes les pareció interesante. Si dijeron la escritura, la arquitectura, escriben la escritura, arquitectura y comentan un poco al respecto de eso. Muy bien, ¿no hay ninguna duda? No, señor. Muy bien. Muy bien, si no tienen ninguna duda, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Si tuvieran alguna duda sobre la tarea, si pueden comunicar conmigo. Si estoy dando clases, me tardo un poquito en responder, pero al nomás terminar, pues les voy a tratar de apoyar. Con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco por su atención y por su participación. Les deseo una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase. Me parece. Gracias, igualmente.